Gloria a Jesús. Bueno es Dios. Yo quiero que tú le digas al que está a tu lado, el deseo de Dios, 100%, es hacerte bien. Las personas a veces no entendemos que el único propósito de Dios para nuestras vidas es hacernos bien. Por eso Él nos da su forma, por eso Él nos moldea, por eso Él no te deja como tú llegaste. Tú puedes llegar a la iglesia de la manera que sea, pero nunca te quedarás como estás. Siempre serás transformado a la imagen de Cristo, a la gloria de Cristo. La acción de Dios en tu vida no cesará hasta que Dios te haya formado, te haya transformado, haga de ti la figura que Él quiere, la persona que Él quiere, el hijo de Dios que Él quiere que tú seas, la madre que tú quiere, que Dios quiere que tú seas, y esa persona que pueda dar testimonio de Cristo. El deseo de Dios siempre es hacernos bien. Y en el libro de Romanos es un libro muy profundo, pero es un libro tan maravilloso que nos deja ver el corazón del Padre. Muchas personas no entienden el corazón de Dios. Por eso cuando ellos ven en su vida dificultades, circunstancias adversas, ellos dicen y le hacen un culto a la circunstancia, le hacen un culto a la adversidad, le hacen un culto a la condición y no piensan que no hay circunstancia, no hay cosa tan grande, tan profunda, tan mala que te pueda separar del amor de Dios. Dice que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Pablo en el libro de Romanos nos da aquí principios para poder vivir como hijos de Dios. Dios no tiene nietos. Dios no tiene sobrinos, Dios tiene hijos. Cuando tú y yo no conocíamos a Dios, Dios nos amó. Cuando tú y yo éramos enemigos de Dios, Él nos llamó a su reino. Entonces imagínate cuán valioso tú eres para Dios, cuán importante tú eres para Dios, que Él no ha decidido trabajar contigo en otra condición que la condición de hijo. Dios a través de Jesús nos adoptó como sus hijos y quiere que nosotros tengamos una mentalidad de hijo y no de esclavos. ¿Qué es tener una mentalidad de hijo de Dios? Aquí en Romanos 8:13 dice, porque si vivimos conforme a la carne, o sea, conforme a los deseos de este mundo, moriremos. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, entonces viviremos. Y Jesús, aún relacionándose con sus discípulos, aún ellos teniendo un tratamiento cercano con Jesús, muchas veces ellos pensaron que el reino de Dios era de este mundo. Ellos creían que era que Cristo era así un libertador, un político, y no se daban cuenta que estaban hablando, que estaban tratando, que estaban viviendo y conviviendo como el mismo Hijo de Dios. Y por eso nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que despertar. Tenemos que vivir despierto, sabiendo que tú hoy no estás sentado aquí. Tú estás sentado con Cristo en los lugares celestiales. Tú estás sentado con Cristo en los lugares celestiales. ¿Vino alguien hoy que quiere recibir una palabra del cielo? Amén. Digo, Señor, no termine, sigue trabajando con mi vida. Porque nos damos cuenta que muchas veces decimos ser hijos de Dios. Y en la iglesia, a veces las iglesias están llenas de gente que dicen ser hijos de Dios, pero se están comportando como hijos de Dios. Están poniendo su mirada en lo eterno, están poniendo su mirada en Dios y no en los hombres. Están trabajando solo para la vida que hoy puede ser muy bonita, pero mañana cambiar. O están trabajando para el eterno Dios. Están trabajando para una vida eterna, para cosas que no trascienden, que trascienden, que no son temporales, sino que son eternas.
Y la palabra de Dios nos invita a vivir no conforme a nuestra carne, sino a vivir conforme al Espíritu. Y ese Espíritu es el Espíritu de Dios. Miren, ¿qué es vivir conforme a la carne? Porque a veces decimos eso de carne, se oye como tan extraño. Carne, ¿qué es carne? ¿Qué es eso, carne, pastora? Yo estoy aquí en la iglesia ya. Pues vivir conforme a la carne es cuando fijamos la mente en los deseos de la carne. En cambio, cuando vivimos conforme al Espíritu, fijamos nuestra mente en los deseos del Espíritu. La mente gobernada por la carne es muerte, mas la mente gobernada por el Espíritu es vida y es paz. Por eso usted y yo como cristianos, vivo en un afán, vivo en una agonía. Usted no está viviendo conforme al Espíritu, estás viviendo conforme a la carne. Dios no te llamó ni para vivir en agonía, ni para vivir en afanes. Dios te llamó para vivir en la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Por eso si hay cosas terrenales que nos están quitando esa paz de Dios, es momento de uno decirse, no, pero yo no vivo. O sea, Dios no me está llamando a vivir conforme a mi carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué vemos? Que en el reino, en el cielo, nosotros los que estamos aquí, o sea, caminando en la tierra, pero con la mente y en el corazón en el cielo, dice que los frutos del Espíritu son paz, gozo, benignidad, templanza. Dicen los frutos, o sea, que todos esos frutos deben abundar y vivir en nuestras vidas. Y si tú estás, mira, ninguna cosa creada puede separarnos del amor de Dios. Si hay cosas creadas que te están separando del amor de Dios, que te están quitando tu paz, es momento de tú decirte, oye, voy a hacer morir lo terrenal en mí. Voy a hacer morir lo carnal en mí y voy a vivir conforme al Espíritu. Jesús visitó la casa de dos mujeres y yo siempre le digo, cuando Jesús habla en la Biblia de mujeres, se le encontraba haciendo cosas, tareas, porque ¿cuántos saben que las mujeres siempre estábamos trabajando, siempre estábamos haciendo? Y el problema de Dios no es que hagamos, el problema de Dios es que perdamos la paz y el gozo que Él nos ha dado como sus hijos en ese afán. Y Marta, Jesús le dijo, Marta, estás, mira, trabajada y turbada, pero María ha tomado la mejor parte. Y no hay una mejor parte que la de adorar a Dios. Hay una parte que nadie te la puede quitar. Hay un momento donde nadie te puede sustituir. Y es en el momento de la alabanza. Es en el momento de la adoración. Es en el momento de tu devoción y tu intimidad con Dios. Porque ¿qué nos hace hijo de Dios? ¿Qué nos hace vivir como hijos de Dios? Que su Espíritu esté viviendo y manifestándose en nosotros. Cuando nosotros ignoramos la voluntad de Dios para hacer en nuestras vidas nuestra propia voluntad, estamos pensando como personas carnales. O sea, como personas naturales, para que usted lo entienda más y no vea que es rabacucu eso de la carne. La voluntad de Dios para nuestras vidas es que hagamos su voluntad. Si yo hubiera sido mi voluntad, fuera un ingeniero industrial. Pero los planes de Dios no fueran que yo era ingeniero industrial, era llevarme a entender el plan de salvación que Él tenía para mi vida a través de convertirme en una pastora que predique la palabra de Dios. Por eso es que muchas veces uno dice, Señor, quiero que tú me ayudes a cumplir mi sueño. Quiero cumplir mi sueño. Quiero cumplir. Quiero. Y el Señor a veces nos está diciendo, quiero que hagas mi voluntad.
Porque mis planes ya desde antes de la fundación del mundo están señalados para ti. Y no es que el Señor, Él te ha puesto dones, Él te ha puesto talento, Él ha puesto muchas bendiciones en ti. Pero Él quiere que tú entiendas que Él preparó un camino y preparó buenas obras para que ya tú andes en ella. Lo que a ti se te acaba de ocurrir, hace años que ya Dios lo planificó, lo orquestó y lo organizó para tu vida. Entonces muchas veces como cristianos, a veces estamos en Cristo, pero estamos tan pendientes de hacer nuestra voluntad, lo que deseo, lo que quiero hacer, que no nos damos cuenta lo que Dios quiere hacer en nosotros. Dios te ha colocado en una familia. Cuando nosotros vinimos a la iglesia, venimos a ser parte de la familia de Dios. Y Dios te coloca a ti, a mí, en un lugar para dar frutos y para que sus frutos se vean reflejados en ti. Dios no quiere que nosotros pensemos como esclavos. Dios quiere que nosotros pensemos como hijos, que nosotros pensemos como herederos y que vivamos como herederos de Dios, como coherederos con Cristo, pensando como Él piensa, actuando como Él actúa y viviendo como Dios lo hace. La mentalidad carnal hace varias cosas. Número 1, nubla nuestra visión. Número 2, insensibiliza nuestros corazones para escuchar la voz de Dios. Es tremendo como Marta tenía al Señor en su casa, tenía al Señor visitándola, pero ella estaba tan afanada y turbaba que solo veía las acciones de su hermana y no sus propias acciones. Dios quiere que entendamos que no endurezcamos nuestro corazón. Y a veces la mentalidad carnal endurece nuestro corazón porque nos hace pensar solamente en lo terrenal, solamente en lo inmediato, solamente en el ahora. Y Dios quiere que tú sepas y entiendas que Él no te quiere por el ahora. Él tiene planes, tiene propósitos eternos para tu vida y nada de lo inmediato ni de lo terrenal invalida los planes y los propósitos que Dios tiene para ti. En Ezequiel 11:19 encontramos un verso maravilloso. Dice: yo les quitaré el corazón duro como la piedra y les daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Ser hijo de Dios es vivir en ese espíritu nuevo que Él ha puesto en nosotros. La obediencia a Dios. ¿Cómo piensan los esclavos? ¿Cómo piensan los hijos? Hay un pasaje bíblico, hay un pasaje muy bonito en la palabra, acerca de dos hijos. Uno que desperdició todo, se fue, lo gastó. Pero hay uno que se quedó en su casa. Y este que se quedó en su casa estaba en la casa de Dios. Sin embargo, aún en su corazón había pensamientos y habían deseos y habían sentimientos que no estaban conforme al Espíritu de Dios. Porque este que estaba en la casa estaba pensando como un esclavo, no estaba pensando como un heredero, no estaba pensando como un hijo de Dios. Los hijos desarrollan una mentalidad de herederos. No se molestan cuando el padre celebra y bendice a sus hermanos. Los hijos de Dios saben
que el amor de Dios, que las bendiciones de Dios no se agotan, no se limitan, no se ponen bueno, hay poca bendición esta mañana. No, dice la palabra que Dios se renovó esta mañana sobre cada uno de nosotros su misericordia, su bondad, su gracia, su favor. Por tanto, cuando yo soy un hijo de Dios, que pienso como hijo de Dios, no me molesto cuando Dios bendice al que está a mi lado. No me molesto cuando Dios está trabajando de una manera especial con otros, porque todos dentro del cuerpo, todos hacemos distintas funciones. Pero ay de nosotros sin ese dedo meñique, ay de nosotros sin el oído, sin la vista. Todos somos partes del cuerpo. Pero muchas veces la mentalidad de esclavo, ese espíritu de orfandad que hace que la gente no se sienta parte, no se sienta hijo, le impide ver la bendición de tener un Padre Celestial que te ama, que te ha colocado en una casa espiritual, que te ha injertado en el reino de los cielos para que tú des fruto. Y estamos teniendo a veces en nuestros corazones sentimientos que no hablan del corazón de un hijo de Dios. Que no hablan de un corazón que evidencia que Dios está trabajando en su espíritu. Es por eso que dice, haced morir lo carnal en nosotros. ¿Y cómo encontramos esa naturaleza humana cuando se manifiestan envidia, cuando se manifiestan disensiones, cuando se manifiestan esas cosas que no agradan a Dios? Entonces en nuestro corazón está habiendo un espíritu y está habiendo una mentalidad de esclavo y no de hijos de Dios. Cuando no entendemos que nuestro reino no es de este mundo, cuando estamos más aferrados a las cosas de este mundo que a las cosas celestiales, nuestra mentalidad aún necesita ser transformada, aún necesita ser cambiada, aún necesita ser libertada. Vemos en la palabra personas como Daniel, que su obediencia no dependía de la condición ni de la situación en la que estaban atravesando. Daniel le dice, rey, nuestro Dios tiene todo el poder para librarnos, pero sea que nos libre o sea que no nos libre, nosotros no nos postraremos. ¿Y cuántas veces hay situaciones que están llevando, hay circunstancias, hay momentos que están llevando a gente hija de Dios a actuar como esclavos? A actuar como personas que no son herederos con Cristo de las riquezas celestiales. Entonces, nos damos cuenta que necesitamos un cambio de mentalidad, que necesitamos un cambio que nos haga entender que nuestra obediencia a Dios no depende de la condición. Nuestra obediencia a Dios depende de la relación que Dios ha establecido como nosotros, como hijos de Dios, y que Dios siempre quiere hacernos bien. Pero usted como que no me entendió. Fíjese que Pablo escribe y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no lo dijo desde una condición cómoda, de una posición. Lo dijo estando encarcelado. ¿Cómo nosotros, pudiendo estar libres en Cristo, libres en nuestra naturaleza humana, si no liberamos nuestra mente, podemos tener una mente atada siendo libres por Cristo? ¿Cuántas personas teniendo la libertad de Dios, teniendo a Dios en su vida, viven como esclavos? Y Dios quiere que vivamos como hijos, que vivamos en obediencia, que vivamos en gozo, que vivamos en paz, que vivamos en gratitud, que vivamos desde la abundancia.
La obediencia de Daniel, la obediencia de los hijos de Dios no depende de la circunstancia, depende de nuestra relación con Dios, sabiendo que tú y yo fuimos creados por Dios para buenas obras, pero que si, como dice este verso, si es que padecemos con Cristo, también con Él, juntamente con Él, seremos glorificados. Y a veces escuchamos a gente, hijos de Dios, decir: no, pero a mí, yo soy hijo de Dios, eso no puede pasarme a mí. No, pero como tú eres un hijo de Dios, puede pasarte a ti tú dar fruto. Y dar fruto de fe, de testimonio, de confianza. Y a veces entendemos y decimos: no, pero esto no es para mí, pero a veces es para ti, porque Dios está viendo que tú tienes la integridad, el corazón y el amor para, a pesar de esa circunstancia, poder dar el fruto que Dios quiere para ti. Dios no quiere una parte de nuestra vida, Dios quiere nuestra vida por completo. Y a veces estamos dándole más importancia a las cosas terrenales que a las cosas espirituales. Y Dios nos está llamando a comportarnos y vivir no por la carne, sino vivir por el Espíritu. Vivir en el Espíritu se trata de hacer la voluntad del que me llamó. Vivir en el Espíritu se trata de hacer la voluntad de aquel que dio su vida para redención de mí. Vivir en el Espíritu se trata de manifestar y evidenciar los frutos del Espíritu en mí. A veces se nos olvida que estamos viviendo rodeados con una nube de testigos. Hay personas que están a tu lado, que están esperando que se manifieste lo de Cristo en ti, que se manifieste el Espíritu de Dios que habita en ti, que se manifieste la vida de Dios a través de ti. Y tú tienes que vivir en el Espíritu. Y me gusta esto en el verso 18, dice: pues tengo por cierto, dígale al que está a su lado, estoy totalmente seguro. Ah, no, pero dígaselo en fe. Estoy totalmente seguro que las aflicciones de este mundo no se compara con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Y a veces podemos leerlo, pero nos toca vivirlo. Dios quiere que hagamos morir lo terrenal en nosotros. Y hacer morir lo terrenal en nosotros tiene que ver con rendir nuestra voluntad. Dios quiere que rindamos nuestra voluntad a Él, a su presencia. Dios quiere que entendamos el propósito por el cual Dios nos ha llamado a su reino, a su casa. Que Dios nos ha llamado a su iglesia. A través del Espíritu Santo yo sentí esa convicción del Señor de que Él nos ha llamado a un propósito muy grande como iglesia, como casa de Dios. Y que para manifestar ese propósito vamos a tener que menguar para que Cristo crezca. Y ese menguar a veces es menguar a mi voluntad, a mis deseos y vivir para hacer la voluntad de Dios. No quizá para agradar al ojo, no para la gratificación instantánea. Muchas veces los frutos del Espíritu no producen gratificaciones instantáneas, pero producen frutos eternos. Y a veces la gente dice: yo vengo a la iglesia, ese momentico, mira, ese momentito que tú vienes a la iglesia, ese tiempo que tú apartas al Señor. Imagínate si Dios puede hacer con ese momento que tú sacas. Imagínate cuando tú puedas sacar más tiempo para el Señor, cuando tú puedas consagrarte más para Dios. Imagínate todo lo que Dios hará a través de ti. Dios nos está pidiendo que nosotros menguemos a nosotros y vivamos para el Espíritu, que menguemos a nuestros deseos, a nuestro deseo de gratificación instantánea, de que nos reconozcan para que Él nos reconozca. Así como el Señor le dijo a Marta, nadie podía tomar el lugar de ella.
Hay cosas en las que nadie podrá tomar tu lugar aquí en la casa de Dios. Tú tendrás que ocupar el lugar que Dios te ha colocado. Tú tendrás que ocupar el lugar que te pertenece para que la gloria de Dios se vea manifestada a través de ti. Apropiate, tú no eres un esclavo, tú eres un hijo. Tú no puedes tener ni mentalidad, ni comportamientos, ni sentimiento de esclavo. Tú tienes que tener mentalidad, comportamiento y actitud de un hijo de Dios. De un hijo de Dios que se goza cuando el reino de Dios se expande. De un hijo de Dios que se goza cuando otros vienen y reciben de Cristo. Que todo lo que tú hagas, que todo lo que tú puedas caminar, que todo lo que tú puedas modelar refleje la imagen de Cristo en ti. Muchas veces la gente dice, no, yo no vivo en la carne, yo vivo en el Espíritu. Pero ¿cómo nos damos cuenta que estamos viviendo en el Espíritu? Por los frutos. Porque esos frutos no solamente son para complacerme a mí, sino también son para que el nombre de Dios se vea glorificado en mi vida. Cuando hay gente que dice, no, pero yo no le hago mal a nadie con lo que yo hago. Pero pregunta si con lo que haces estás llevando a otros a los pies de Cristo. Si con lo que haces estás reflejando la imagen de Cristo en ti. Dios está buscando hijos que le adoren, que le amen, que le sirvan en espíritu y en verdad. Adoradores que le amen en espíritu y en verdad. No que esperen que otro le diga, levante su mano, baje su mano, tire su mano, sino que vengan con el deseo de ofrecerle su alabanza y su adoración al Señor. Lo que Dios ha hecho en ti, nadie podrá sustituirlo. Es necesario que nosotros entendamos y digamos y actuemos conforme al propósito que hemos sido llamados. ¿Para qué propósito te llamó el Señor en su casa? ¿Para qué propósito Dios te colocó en su casa? Para que tú des fruto. Al 30, al 60 y al 100 por uno. En la parábola de los talentos nos damos cuenta que no es lo mucho que Dios te dé, sino lo mucho que tú lo uses. Dios esperaba un fruto del que le dio 10, del que le dio 5, del que le dio 3, del que le dio 1. Dios espera un fruto de nosotros conforme a lo que Él nos ha dado. Que el fruto de lo que Dios te ha dado pueda bendecir la vida de otro, pueda levantar la vida de otro. Tú tienes que comportarte como hijo, como un hijo de Dios. Y si estás reflejando todavía, si tú notas que hay sentimiento, que hay pensamiento que no son conforme al Espíritu, Dios te está llamando a que lo hagas morir. ¿Cómo hacemos morir lo terrenal en nosotros cuando no lo alimentamos? En ti y en mí hay un hombre espiritual y hay un hombre natural o carnal. Si tú alimentas el espíritu, vas a vivir conforme al espíritu. Pero si tú solamente alimentas al hombre natural, el espíritu va a ir, ¿verdad? Se va a ver lánguido, flaco. Y hay muchas cosas que verdaderamente no le hacen daño a otros, pero te hacen daño a ti. Y si te hacen daño a ti, a tu cuerpo, al templo del Espíritu Santo, es momento que tú digas, esto lo tengo que dejar por el Señor. Esto es algo carnal, esto lo tengo que menguar, porque tengo que hacer vivir lo espiritual en mí. ¿Cómo nos fortalecemos el Espíritu para hacer vivir el Espíritu de Dios en mí? Cuando me lleno de la palabra, cuando me congrego, cuando adoro al Señor. El verso que leíamos en Ezequiel dice que nos dará un corazón apacible, un corazón que pueda oír la voz de Dios.
Cuando solo alimentamos la carne, no podemos oír la voz del Espíritu. Muchas veces, a veces no entendemos la importancia de nosotros adorar a Dios. Las oraciones transformadoras se producen cuando salen de dentro de nosotros. Lo que Dios quiere que salga de ti se va a producir cuando tú desde tus adentro puedas sacarlo. Hay cosas las que Dios está esperando que tú te despojes, que nadie va a venir a quitártela. El pastor no se va a meter contigo, no te va a llamar a tu casa, no te va a decir, pero el Espíritu Santo hace tiempo te ha estado tocando la puerta y te está diciendo, quiero que elimines eso, quiero que saques eso de tu vida. Hagamos morir en lo terrenal en nosotros y vivamos para Cristo, vivamos para su gloria, vivamos para su honra, vivamos para que el reino de Dios, la palabra de Dios sea glorificada en nosotros. En el nombre de Jesús. Hoy yo quiero orar por ti. A veces decimos, quiero vivir para el Señor. El Señor sabe. Pero ¿cuántas personas? Jesús no sabía su condición. Sin embargo, él mismo le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Porque hay una condición. Debe externarse de nuestro corazón lo que queremos que Dios haga. A veces cuando la gente le decimos, ¿alguien tiene algún motivo de oración? Y la gente dice, yo lo dije en mi corazón. Yo no lo decimos o lo posponemos, no nos estamos dando cuenta que cuando nosotros levantamos la mano, cuando nosotros externamos, le estamos diciendo, Señor, sin ti no lo puedo, solo no puedo, yo necesito tu intervención. Asimismo, cuando nosotros decimos, quiero vivir en el Espíritu, quiero caminar conforme al Espíritu, entonces nosotros estamos sacando lo que hay dentro de nuestros corazones y vamos a poder reconocer qué debemos modificar, qué debemos de cambiar. Como te dije al inicio de la prédica, Dios te va a aceptar como tú estás, pero nunca te va a dejar igual. Siempre Dios te va a transformar, te va a moldear, te va a transformar a su imagen. Tú no estás para complacer a otros, tú estás para complacer a Cristo. Y complacer al Señor se trata de hacer su voluntad y no la nuestra. Alguien te podría decir, no, porque el Señor sabe, el Señor comprende, pero el Señor nos muestra su voluntad a través de la palabra. Nos muestra su camino, pone en la casa de Dios pastores para que se encarguen de también hacer juntamente con el Espíritu la obra en nuestras vidas que Él quiere que hagamos. Tú no estás aquí por casualidad. Tú no eres parte de un número, tú eres parte de una familia. Tú tienes padres espirituales, tú tienes una familia de la fe. Y tiene muchos hermanos aquí y fuera de aquí que están esperando que tú vivas en el Espíritu, que tú manifiestes las obras del Espíritu en tu vida para venir también a la familia de la fe. Somos el pueblo escogido por Dios. Mientras la iglesia esté aquí, las manos de Dios están aquí en la tierra. Tú eres parte de las manos que Dios quiere usar para bendecir la vida de otro, para transformar la vida de otro. Dios necesita las manos tuyas. Entonces debemos despojar esas manos, desocuparla por completo de todo lo que la tenemos llena, para que podamos recibir todo lo que Dios tiene para nosotros.